Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, aquí en San Salvador, El Salvador. Una vez más les agradecemos por su sintonía. Gracias por compartir estas enseñanzas con otras personas, sus amigos, sus familiares, esperando que cada una de ellas le esté bendiciendo, le esté transformando, le esté cambiando. Hemos comenzado a hablar acerca de la necesidad de poder vivir el Evangelio dentro de nuestra casa. Eso es sumamente importante. Y tenemos que permitir entonces que Cristo gobierne verdaderamente ahí en nuestro hogar, ahí en esa sala, ahí en ese comedor, ahí en esa habitación. Porque necesitamos entender que muchas de las cosas que nosotros enfrentamos son el resultado de que debemos de someter todo y que todo debe de pasar el filtro de la cruz de Cristo. ¿Recuerdan el versículo del programa anterior? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16, versículos 24 y 25. Hay que una vez más volver a entender cómo está hecha nuestra vida, y nuestra alma se compone principalmente de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Y una de las cosas que debemos de aprender a someter a la cruz debe de ser nuestra alma, porque ahí están nuestros pensamientos, ahí está la manera en que nosotros sentimos, cómo reaccionamos, ahí están las decisiones que nosotros tomamos día a día. Y si consideramos cómo nuestra alma está funcionando con respecto a nuestra convivencia familiar, generalmente estas áreas suelen operar sin ninguna restricción. Y es ahí donde causamos la mayoría de los conflictos en nuestros hogares, porque en el trabajo tengo que comportarme de alguna manera correcta. En la iglesia pues tengo que mostrar que soy un hijo de Dios. Pero muchas veces pensamos equivocadamente que en la casa yo puedo ser tal cual soy. Y es en la casa donde más cristiano debo de ser. Es en la casa donde yo más debería de morir a mí mismo. Es en la casa donde yo más debería demostrar que Dios reina en mi vida, que estoy siendo gobernado, guiado, dirigido, controlado por el Espíritu Santo. Porque es ahí en la casa donde, por ejemplo, nuestra mente se exponen a opiniones, y ahí juzgamos y razonamos, y ahí no le ponemos filtros a nuestros desacuerdos, sino que muchas veces, generalmente queremos tener la razón a toda costa, y usamos muchas veces la lógica como un arma poderosa para querer ganar discusiones y siempre querer tener la razón. Y algunas veces eso nos lleva a tener reacciones que no agradan a Dios, que ofenden, que hieren, que traen tristeza. Y nuestras emociones se manifiestan en esas reacciones impulsivas. Algunas veces yo he visto cristianos con unos gritos descontrolados. O por el otro lado, aquel castigo del silencio, por ejemplo. No te voy a hablar, me voy a hacer indiferente, te voy a dar la ley del hielo. Y eso realmente no debería de ser la manera en que como hijos de Dios y como familias que nos amamos deberíamos de comportarnos. Yo he visto lágrimas manipuladoras, resentimientos que se han venido acumulando por años y se han convertido en amargura, se han convertido en odio. Para las personas que muchas veces más deberían de amarse, más deberían de empatizar. He visto a través de la consejería cómo muchos llegan a manifestar decisiones egoístas, donde muchas veces priorizamos nuestra comodidad personal
por encima del bienestar del otro, y es lo más delicado, por encima del testimonio de Cristo. Y ahí es donde creo yo que cada uno de nosotros debe de reflexionar si la manera en que nosotros le estamos dando rienda suelta a nuestra alma necesita que le pongamos un freno y la llevemos a la cruz. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones. Y nos rindamos a Él, porque aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Si aplicamos esto a la familia, muchas veces no se trata de tener la razón. Muchas veces se trata de hacer lo correcto. ¿Qué es lo que más conviene para la familia? ¿Hasta dónde puedo llegar sin herir? ¿Cuál ofensa a lo mejor puedo pasar por alto, como dice la Escritura? ¿Cuántas veces debo de perdonar a aquellos que me han herido en mi casa? ¿Cuántas veces debo de caminar la mía extra? ¿Cuántas veces debo de renunciar a un tiempo de descanso para poder servir a mi familia haciendo algo que les va a beneficiar y les va a ayudar a ellos? Y aquí está la clave, que mientras no haya la cruz en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, todo intento de poder tener una familia espiritual, una familia sana, una familia fuerte, va a ser en vano, va a ser bien superficial, va a ser bien inestable. Yo he visto gente que ora mucho, pero no actúa bien. Ora mucho, pero no cierra la boca. Ora mucho, pero sigue gritando. Ora mucho, pero no toma decisiones sabias y correctas. Y parece contradictorio que alguien pueda orar y no hacer lo correcto. Y el asunto es que una vez más debemos de morir a nosotros mismos. Una de las grandes virtudes del Evangelio debe de ser renunciar a nosotros mismos. Debe de ser, Señor, te someto mi vida, te entrego mi vida. Muchos creyentes intentan amar, a lo mejor ser pacientes y perdonar usando sus propias fuerzas. Pero no es suficiente. Vamos a fracasar constantemente si estamos pensando que solo nosotros en nuestra fuerza de voluntad lo podemos lograr. Porque solamente el alma puede realmente estar sometida a Dios. Lo voy a decir de esta manera, más práctica. Podemos imitar el fruto del Espíritu Santo, pero solo el Espíritu Santo puede producir realmente el fruto. Podemos apantallar, podemos aparentar, podemos fingir bondad, podemos fingir el ser personas empáticas, pero a la hora de las horas, a la hora de la presión, a la hora de la dificultad, a la hora de estar tratando de razonar algo, si no es el Espíritu Santo el que tiene control de nuestras vidas, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estallar manifestando lo que hay realmente dentro de nosotros. Pero si es el Espíritu Santo, entonces Él va a poder producir su fruto en nuestras vidas. Y es así como dice la palabra, porque cuando yo pienso en la cruz y pienso todo lo que le costó a Jesús mi salvación, eso es como la Biblia describe como esa espada de dos filos. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted conoce muy bien Hebreos capítulo 4, versículo 12. Entonces debemos de permitir que sea Dios el que a través de su palabra pueda entrar en lo más profundo de nuestro ser y pueda actuar, repito, con ese cuchillo amoroso que corta lo que estorba, que corta ese pensamiento altivo, que frena esa emoción desbordada, que frena ese deseo de decir las cosas como las sentimos, y entonces nos guía a decirlas con amor, o algunas veces hasta poder quedarnos callados, que frena esas emociones que muchas veces nos desbordamos y tomamos acciones que no nos ayudan, o someten esa actitud rebelde para con los padres, esa actitud rebelde de querer hacer lo que ellos quieren,
Y cuando eso se comienza a disfrutar, eso es comenzar a vivir en el Espíritu. Y no es únicamente el deseo humano de portarse mejor, portarse bien, sino que es esa obra sobrenatural de Dios donde hemos aceptado morir a nuestras propias vidas. Y entonces el Espíritu Santo comienza a manifestarse en nosotros. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es a que podamos identificar cuál de las 3 áreas que hemos hablado nos cuesta rendir más. Por ejemplo, es nuestra mente, porque siempre queremos tener la razón. Son las emociones, porque seguimos actuando con reacciones explosivas. O es nuestra voluntad, queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos y no lo correcto, no lo que la Biblia nos enseña, no lo que nuestra familia necesita. La pregunta entonces sería, ¿cómo podemos cambiar? La próxima vez que usted tenga una discusión en el hogar, ¿qué va a hacer? ¿Se va a soltar o va mejor a decidir primero orar, pedirle al Señor que le ayude, pedirle al Espíritu Santo que intervenga en sus emociones, en sus pensamientos, para poder hacer lo correcto? Oremos al Señor en este día y digámosle: Señor, yo te entrego mi alma, rindo todos esos argumentos que siempre he usado, te rindo mis emociones heridas. Señor, te rindo mi terquedad, porque muchas veces así hemos actuado. Dígale: Señor, yo reconozco que mis propias fuerzas no me alcanzan para actuar de manera correcta. Tú sabes que las personas con las que vivo son difíciles, pero también yo soy difícil, Señor. Señor, muestra tu gracia. Que el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, me ayude para entender que debo de cambiar y que solo tú puedes cambiar mi vida. Que solo tú puedes quitar mi orgullo. Y hoy me rindo a tu gracia y a tu misericordia. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.